responsabilidad que ese sagrado nombre para mí me impone. Decir en pocas palabras, muy objetivas y muy concretas, cuál es mi idea desde ese punto de vista, sin desprenderme de la ecuanimidad que debe caracterizar los actos de todo hombre de trabajo. Y cuanto voy a decir no es producto de mi imaginación, sino el producto del conocimiento de la situación, del real conocimiento de la situación a base de la estadística fehaciente y real. Para hablar de salarios mínimos y para hablar de aumento de salarios, que son dos problemas distintos, como lo hice notar en el Teatro Colón, es menester establecer sumariamente cuál es la situación. Los dos puntos que vamos a dilucidar y que son los únicos que deben dilucidarse básicamente para sobre ello armar todos los contratos colectivos de trabajo pendientes y que deben ser aprobados y realizados a corto plazo, porque no se puede estar discutiendo 10 años esto, porque nos vamos a morir mientras discutamos esto. Es menester establecer concretamente de qué se trata. Se trata en primer lugar de decir cuánto es un salario mínimo ponderado para que en el país no haya sumergidos. Primer punto. Segundo punto, ¿cuáles son los aumentos que sin comprometer el equilibrio de la economía argentina pueden realizarse en todos los salarios que están sobre la línea de inmersión? Esos son los dos puntos a tratar. Para resolverlos es necesario hacer un estudio comparativo. Nosotros en 1943 teníamos en el país un 70% de sumergidos, vale decir, de hombres que no alcanzaban a vivir dignamente con el salario o el sueldo que se le pagaba. El 40% vivía más o menos, pero tampoco con gran abundancia. Esto nos indujo a nosotros precisamente a la reforma social que hemos realizado. Reforma social que se justificaba en forma absoluta. Reforma social que estaba destinada a dos cosas. Primero, a asegurar que en nuestro país no hubiera gente sumergida, vale decir gente que no ganase lo suficiente para vivir. Y en segundo lugar, que se aumentase el bienestar social de la masa trabajadora a través de un mejoramiento de su estándar de vida, alcanzado mediante el pago directo de salarios, la previsión social que cubriese los riesgos de todo hombre que trabaja, y el aumento en aguinaldos y servicios sociales que complementasen ese estándar de vida para alcanzar un cierto grado de dignidad y de felicidad en la vida de los hombres. Nadie podrá negar en nuestro país, sin mentir, que no hemos realizado absolutamente todo lo que nos habíamos propuesto en 1943, cuando encontramos al país en el pavoroso problema social de que el 60% de su población no ganaba lo suficiente para comer y para vestir. Por eso yo me río
cuando algunos políticos por ahí en la tribuna dicen que estamos mal. ¿Cómo estaríamos en la época de ellos entonces? ¡Oh! Sé que no estamos tan bien como sería de desear, pero sí también sé que no estamos tan mal como en la época de ellos. Y me río porque esto se lo dicen a los obreros y mencionan estadística. Cuando el obrero tiene la mejor estadística, el bolsillo y el estómago, no hay mejor estadística que esta. Bien, compañeros, sobre este punto es que es menester hacer las reflexiones para establecer el momento actual, las aspiraciones actuales y las posibilidades actuales. Ahí está el problema en su verdadero término. Comencemos por analizar esto a la luz de un salario real. Vale decir del salario ponderado de acuerdo al costo de la vida. Porque ese es el salario. El obrero no quiere la plata ni para guardarla ni para tenerla de recuerdo, sino para vivir. De manera que de acuerdo al costo de la vida, es el salario real. Los demás salarios son todos nominales, pero no, el que interesa es ese que está de acuerdo con el costo de la vida. En esto nosotros hemos establecido los índices. Sobre un índice 100, que es el de satisfacción mínima, nosotros hemos observado que en 1949, que fue sin duda el mejor año para nosotros, porque fue antes de las pérdidas de aquellas 2 cosechas y media, de la crisis que se produjo aquí, el índice era 125. 125 de índice que arroja más o menos el 60% más de lo que se tenía en 1943 para vivir. El 60% más el aguinaldo, que no había sido contado en ese 125 de salario real, más la previsión social, que tampoco entró allí, más las medidas colaterales de carácter social que traen siempre un aumento indirecto de salarios. De manera que podíamos decir que el año 49 fue sin duda el año en que la masa trabajadora argentina alcanzó un mayor índice de estándar de vida. Desde 1949 empezaron a producirse las pérdidas de nuestras cosechas. Indudablemente el índice comenzó a bajar, y a bajar especialmente sobre ese índice de 125. Y es así que el año 52 llegó a perder los 25 sobre el 100 y a bajar hasta 86, vale decir 14 puntos más, que fue cuando nos alarmamos y estudiamos el problema y establecimos el famoso plan económico para enfrentar el difícil momento de la crisis. A través de esas medidas
y a través de buenas cosechas, etcétera, desde 1952 hasta nuestros días, los índices fueron mejorando. Y hemos podido decir que el año 53 tuvo un índice de 104, término medio, entonces algunas veces más, otras veces menos, pero fluctuante, de 104. Y que actualmente tenemos 105, término medio, en líneas generales. Muy bien, pero recordemos que el año 49 teníamos 125. Quiere decir que todavía estamos 20 puntos debajo de lo que debe ser normal para nosotros. En cuanto a salario real le estoy hablando. Es indudable que yo como trabajador y como dirigente de trabajadores debo de tener una aspiración que debo de poner en un programa progresivo a realizar. Y cuando yo digo que no estoy conforme con el estándar de vida alcanzado por el pueblo argentino y que quiero llegar a duplicar este estándar de vida, establezco ya también un programa para ir cumpliendo en lo sucesivo. En ese programa entra la industrialización y todas esas cosas de que tanto he hablado en estos últimos años. La realización del segundo plan quinquenal es lo que nos va a posibilitar eso, porque si seguimos siendo pastores y agricultores no vamos a poder duplicar el estándar de vida. Los pueblos y los países de pastores y de agricultores difícilmente salen de pobres. Las grandes ganancias están precisamente en la transformación, vale decir en la industria. Industrialicemos el país y todas las conquistas del estándar de vida podrán ser paulatinas y sucesivamente alcanzadas. Ese es el primer punto del programa. Bien, señores, han fenecido los convenios colectivos de trabajo establecidos el año 52, precisamente el año de la crisis. Pero ya hemos salido de la crisis y estamos saliendo cada vez más de la crisis. De manera que yo pienso que cuando salimos de la crisis ganamos más. Y sí, las empresas, etcétera, a salir de la crisis ganan más y tienen que pagar un poco más también. Esa es una cosa natural. Entonces, en este índice 105 que estamos actualmente, yo digo, para estos convenios que han de establecerse ahora, hay que llegar a un índice mínimo de 115. Tenemos que subir 10 puntos en los convenios. Esos 10 puntos para estos convenios. Para los otros que hagamos el 56, 57, tendremos que llegar a 125. Vale decir, vamos a subir otros 10 puntos para que al terminar el plan quinquenal hayamos aumentado casi el 50% de nuestro estándar de vida. ¿Es justo eso o no es justo? ¿Es posible? Claro que es posible. Bien, me dirán ustedes como me dirán mucho. Muy bien, pero eso de los 105, de los 115, de los 125 lo entiende usted, pero nosotros no lo entendemos. Sí, claro. Entonces yo le he hecho una traducción al castellano a eso. Lo he puesto en idioma legible. Esto representaría, en los 2 puntos que nosotros tenemos que dilucidar, como primer trabajador argentino, yo indicaría...
yo indicaría la necesidad planificada y la posibilidad económica comprobada con nuestra información de que es posible para lo sucesivo establecer un salario mínimo ponderado y medio de 900 pesos por persona. Este salario tampoco es arbitrario y lo calculo de acuerdo con los índices de los salarios reales. Hoy un peón urbano, tomado la media general de los 12 peones industriales más calificados, arrojaría un salario medio de 814 pesos. Sacado así, 4 pesos por hora, 8 horas de trabajo, son 32, por 25 días de trabajo en el mes, que es lo que debemos asegurar, son 814 pesos. Un aumento indispensable de un 10% aproximado da 900 pesos, justo. Y creo que con ese salario no quedará ningún hombre sumergido. Es indudable que eso hay que establecerlo como un salario medio. Habrá algunos muchachitos que no necesitan ganar tanto y habrá algunos otros que tienen familia que necesitan ganar más. Eso es lo que hay que resolver. Claro. Yo establezco una media general ponderada, que es lo único que se puede establecer, porque no es justo establecer líneas rígidas, porque las líneas rígidas no toman generalmente a todos los que deben de tomar. Vamos al segundo punto, a los porcentuales o al porcentual medio de aumento para los que no están sumergidos sobre el salario mínimo. Señores, nosotros vemos que en la ponderación del salario real hemos establecido que del índice 105 tenemos que ir al índice 115 para progresar y como programa. De manera que ese objetivo no se va a llenar solamente con los que nosotros podamos llevar al salario mínimo. No se alcanzaría ese índice. Es necesario también gravitar sobre los demás que están sobre la línea de inmersión. Pero es indudable que ellos no necesitan tanto aumento como los que están sumergidos. Entonces, lo lógico. Habrá algunos que tienen grandes sueldos que con 5% estarán bien arreglados. Habrá otros que tienen sueldo mínimo que habrá que aumentarle el 20 o 30%. Pero, además de esto, habrá empresas que no andan muy bien, que no pueden sino momentáneamente aumentar un pequeño porcentaje. Pero habrá otras que han engordado mucho que pueden aumentar el 30 o el 40%. De manera que si fijáramos alrededor de un porcentual medio del 20% para los demás salarios, muchos en el 5, otros el 40%, estaríamos también en un término justo que no pondría en peligro el actual equilibrio y que no sería necesario aumentar precios para poderlo satisfacer. Pero el gobierno, creo yo, conociendo a nuestro gobierno, que en el caso
de que fuera necesario tocar un pequeño % en algún precio para satisfacer una necesidad de mejoramiento de la masa trabajadora, los patrones mismos no encontrarían inconveniente si se justificase en cada caso y se comprobase fehacientemente que es necesario, se podría hacer como una excepción para satisfacer una causa que nos es sagrada para nosotros, el mejoramiento de la vida del pueblo. No sé si habré satisfecho con esto la pregunta del compañero secretario de la Confederación General del Trabajo. Pero sí sé que he enunciado una cosa ecuánime y una cosa justa, que no me he salido de las consideraciones básicas que hice en el Teatro Colón, sino que transformado de primer mandatario allá a primer trabajador acá, lo he interpretado al general Perón en su conversación en Colón. Compañeros, yo me siento feliz de que haya sido en el Congreso de la FASA en que haya tenido oportunidad de hacer esta disquisición. Primero, porque estoy ligado a ustedes desde la formación de esta organización. Y segundo, porque por las naturales inclinaciones de mi corazón, yo siempre quiero más y estoy más cerca de los que son más humildes. Y termino, compañeros, augurándoles y deseándoles como organización sindical el progreso incesante de la FASA. Progreso que será incesante si ustedes, animados de la verdadera solidaridad social que debe unir a todos los argentinos, como dirigentes, cumplen la responsabilidad de llevar su inspiración y su acción, que la hace tan noble y tan justa, al corazón de todos los trabajadores del agro argentino. Clausurando las deliberaciones del Congreso Nacional de Trabajadores Agrarios, convocado por la Federación Argentina de Sindicatos Agrarios, se acaba de escuchar la palabra del excelentísimo señor Presidente de la Nación, General Juan Perón, quien en estos momentos y en medio de un entusiasta aplausos se retira del escenario de este teatro Enrique Santos Discépolo en compañía de las altas autoridades que lo han acompañado en el lugar y dirigentes gremiales. Han efectuado esta transmisión LRA Radio del Estado y las emisoras de la Red A de Radiodifusión, emisoras que a partir de este momento continúan con sus programas.